En las profundidades de la historia humana yace un tesoro de creencias que desafían las fronteras entre lo tangible y lo sobrenatural. Estas antiquísimas creencias, envueltas en el manto del misterio, han perdurado a través de las eras, dejando huellas en las culturas y las mentes de aquellos que se atrevieron a explorar los reinos más allá de lo ordinario. Prepárate para un viaje a través del tiempo, mientras desentrañamos las intrincadas telarañas de 7 antiguas supersticiones y creencias que rozan lo paranormal, cada una de ellas cuidadosamente seleccionada para desafiar tu mente y cuestionar los límites de la realidad que creemos conocer. Estas historias, arraigadas en el pasado y que continúan intactas en la actualidad, son faros que iluminan los oscuros rincones de la imaginación humana, invitándonos a cuestionar, reflexionar y sumergirnos en el enigma del fascinante mundo de lo paranormal. Puesto número 7. Entre sombras y miradas, desentrañando el misterio del mal de ojo. En los rincones más oscuros de las creencias ancestrales surge el misterioso fenómeno conocido como el mal de ojo. Esta antigua creencia, arraigada en diversas culturas a lo largo de la historia, teje una narrativa en la que las miradas cargadas de envidia y malevolencia se convierten en portadoras de desgracias. Las raíces del mal de ojo se remontan a la antigüedad, manifestándose en diversas formas a lo largo de las culturas mediterráneas, asiáticas y latinoamericanas. En el núcleo de esta creencia yace la convicción de que la intensidad de la envidia puede transformar una mirada aparentemente inofensiva en un hechizo malévolo. Para contrarrestar esta influencia negativa, numerosas culturas han desarrollado prácticas protectoras contra el mal de ojo. Amuletos, como el ojo turco o la figura de la mano de Fátima, se han convertido en símbolos potentes utilizados para desviar la energía maléfica y proteger a aquellos que podrían ser susceptibles a las miradas envidiosas. La creencia en el mal de ojo también ha influido en las costumbres sociales, donde evitar el contacto visual prolongado se convierte en una forma de autoprotección. La idea de que una mirada demasiado intensa podría desencadenar desgracias persiste como una creencia que se toma muy en serio en muchas culturas alrededor del mundo. Aunque la ciencia moderna busca explicar fenómenos desde un punto de vista más pragmático, el mal de ojo sigue siendo un enigma fascinante. ¿Cómo es posible que una mirada pueda tener tal influencia sobre el destino? ¿Cómo una simple mirada puede manifestar tanto poder? Estas interrogantes, impregnadas de misterio, agregan capas de profundidad a la comprensión de las complejidades de las creencias humanas. En el crisol de supersticiones y tradiciones, el mal de ojo se erige como un símbolo de la persistencia de lo misterioso en la psique humana. Aunque los tiempos cambien, el poder de la mirada envidiosa sigue resonando, desafiando nuestras percepciones y recordándonos que, incluso en la era de la ciencia, hay aspectos de la realidad que escapan a nuestra completa comprensión. Puesto número 6. Luz al final del túnel. Experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, SM, han sido el epicentro de un fascinante debate que abarca la espiritualidad, la ciencia y la filosofía. Entre los testimonios que emergen de estos momentos límite, una narrativa particularmente recurrente destaca: la visión de una luz al final del túnel. Existen testimonios de individuos en diferentes partes del mundo que han atravesado el umbral entre la vida y la muerte y describen un fenómeno que trasciende lo físico y se sumerge en lo trascendental. Vi una luz brillante y cálida al final de un túnel oscuro, relata un testigo, describiendo una sensación de paz y serenidad que envolvía su ser. Otros hablan de una luz que emana amor y comprensión, sirviendo como un faro de guía en su trayecto hacia lo desconocido. Estos relatos, provenientes de diversas culturas y contextos, comparten similitudes notables, lo que ha llevado a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la conciencia. Incluso existen testimonios increíbles, como el ocurrido a un trabajador social de Reino Unido, quien fue admitido en un hospital después de desmayarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en paro cardíaco. A falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal alguna. Técnicamente el hombre había muerto,
Pero, a pesar de ello, el hombre pudo recordar lo que pasó después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación, mientras que el hombre técnicamente muerto en ese momento pudo escuchar una voz que decía: «Denle un electroshock», mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. Y en el historial del hospital, luego se pudo verificar que lo que el hombre recordaba era precisamente lo que había ocurrido en el lapso de tiempo en el que todo el mundo le creyó inconsciente. Desde un enfoque científico, se han propuesto explicaciones que van desde respuestas neurológicas hasta la liberación de endorfinas en momentos críticos. Sin embargo, la persistencia y la similitud de estos testimonios desafían fácilmente las explicaciones puramente físicas. Estas experiencias, a menudo profundamente transformadoras, despiertan reflexiones sobre la naturaleza de la existencia y la conexión entre la vida y la luz. ¿Es la luz al final del túnel un indicativo de un plano superior o simplemente una manifestación de procesos cerebrales complejos? Aunque las respuestas siguen siendo esquivas, la belleza y la profundidad de estos testimonios continúan alimentando la fascinación y el misterio en torno a las experiencias cercanas a la muerte. Puesto número 5. Entre lo espiritual y lo profano, la creencia en pactos diabólicos. La creencia en pactos diabólicos ha persistido a lo largo de la historia, generando un dilema que se desliza entre lo espiritual y lo profano. Este fenómeno, arraigado en la mitología, la religión y el folclore, ha cautivado la imaginación humana desde tiempos muy remotos, generando debates filosóficos y reflexiones sobre el libre albedrío, la tentación y las fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Desde los relatos medievales hasta las interpretaciones contemporáneas, la idea de sellar un pacto con fuerzas infernales ha sido representada de diversas maneras. Se dice que individuos desesperados, en búsqueda de poder, riqueza o conocimiento prohibido, han recurrido a este pacto como una vía para satisfacer sus deseos más oscuros. En la encrucijada entre lo sagrado y lo oscuro, la creencia en los pactos diabólicos ha sido utilizada tanto como una herramienta para explicar la naturaleza del mal como para controlar comportamientos desviados. Sin embargo, la perspectiva sobre estos pactos varía. Algunos los ven como un símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal, mientras que otros consideran que son manifestaciones de creencias arraigadas en el miedo y la superstición. Desde el mito bíblico de Adán y Eva, que fueron tentados por la serpiente para probar el fruto prohibido, muchos han sido los personajes históricos que supuestamente han hecho pacto con el diablo. Médicos, músicos, militares y políticos han caído bajo las tentaciones de esta figura a cambio de fama, virtuosismo o conocimientos prohibidos. Las imágenes que verás ahora en pantalla pertenecen a algunos de esos personajes señalados de haber hecho pacto con el diablo. Cada uno de ellos con un aparente don o habilidad sobrehumana que los dotó incluso de la notoriedad de la que hoy los ubica en un lugar especial en la historia de la humanidad. ¿Pero es realmente posible que se pueda hacer tal pacto con fuerzas oscuras con la finalidad de ganar riquezas y notoriedad? Lo cierto del caso es quizás sea una pregunta para la cual nunca tengamos una respuesta definitiva, pero que solo nos deja una inquietante sensación de incredulidad y asombro. Puesto número 4. Lucidez terminal o mejoría de la muerte. Entre la bruma del misterio y la conciencia final, la mejoría de la muerte. De esta manera, normalmente, denominamos a un extraño fenómeno que le ocurre a ciertas personas. Este consiste en una aparente recuperación de un paciente en una condición grave o delicada, quien de pronto parece lúcido y activo, como si realmente estuviese mejorando. Pero es solo una ilusión y finalmente muere. Muchas personas afirman haberlo vivido de una manera bastante impactante en su vida. Sin embargo, la ciencia todavía no es capaz de explicar este fenómeno. Incluso se dice que ocurre entre los animales también. Esto último solo hace el tema aún más complejo. Se considera la mejoría de la muerte como un suceso en el cual, unos días u horas antes, puede incluso que solo unos instantes, el paciente se muestra lúcido de nuevo. En ese proceso hace preguntas coherentes, parece en mejor estado de salud
y según las afirmaciones, normalmente tiene cierta conciencia de que va a morir. Existen muchas historias acerca de pacientes que están muy enfermos y de un momento a otro se recuperan de forma milagrosa para luego morir. ¿Pero qué dice la ciencia sobre eso? Desde la época de Hipócrates se han registrado casos sobre lucidez terminal, una condición que lleva a que los pacientes en sus últimas horas de vida muestran una mejoría que genera esperanza en familiares, amigos y conocidos del enfermo, pero que para médicos y enfermeras es la señal inequívoca de un inminente deceso. En redes sociales, este tipo de anécdotas se han popularizado, volteando la conversación hacia este particular fenómeno. De acuerdo al biólogo alemán Michael Nahm, quien acuñó la expresión lucidez terminal para explicar esta mejoría pre-mortem, existen casos documentados de este particular suceso a lo largo de los siglos que se remontan hasta el padre de la medicina, Hipócrates. Él y otros griegos de la antigüedad creían que el alma permanece básicamente intacta mientras el cerebro se ve afectado por un mal funcionamiento físico o perturbaciones de la mente. Este fenómeno ha desconcertado a la comunidad médica y científica durante años, creando un velo de misterio alrededor de la naturaleza misma de la conciencia en los momentos previos a la transición hacia lo desconocido. ¿Es la lucidez terminal un último destello de cognición, una respuesta singular del cerebro a la inminencia de la muerte? ¿O acaso es un portal hacia un reino más allá de nuestra comprensión? La lucidez terminal permanece como un enigma cautivador, tejiendo un manto de misterio en torno al acto final de la existencia humana. Puesto número 3. Guardianes silenciosos. La creencia de que los gatos perciben la muerte de las personas. En el mundo del misterio y las creencias populares, existe una creencia arraigada de que los gatos tienen una habilidad especial para detectar la muerte inminente de una persona. A lo largo de la historia se han recopilado numerosos testimonios y anécdotas que respaldan esta idea, generando todo tipo de teorías y especulaciones al respecto. Según distintas evidencias, los gatos podrían predecir la muerte de las personas. En un caso famoso, es el de un gato llamado Oscar que vivía en un sanatorio, tenía ciertas actitudes que vaticinaban la muerte de las personas. Por ejemplo, si se lo dejaba en la habitación de una persona que pronto moriría, empezaba a maullar de un modo especial. También solía quedarse cerca de aquellas personas que pronto morirían, casi sin moverse hasta que daban su último aliento. Los gatos tienen una sensibilidad especial, mucho mayor que la de los humanos e incluso que la de otros animales. Pero, ¿cómo es posible que puedan predecir la muerte de las personas? Según teorías científicas, se afirma que los gatos tienen 5 sentidos muy sensibles. Por eso son capaces de detectar cosas que los humanos no. Por ejemplo, ciertos aromas que emana la gente que está por morir. Eso es, al menos, lo que especulan los científicos ante tanta evidencia de que los gatos pueden predecir la muerte. Esta habilidad es la que también los hace detectar enfermedades en sus dueños, incluso sin que estos lo sepan. Pero ¿es realmente posible que estos animales tengan la oscura habilidad de predecir cuando una persona está por exhalar su último aliento de este mundo? ¿O acaso estos increíbles animales tienen la habilidad sobrenatural de intuir cuando la mismísima muerte está a punto de condenar un alma a su inevitable final? Lo cierto del caso es que sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y enigmáticos de la humanidad. Puesto número 2. Naturaleza sobrenatural de los perros. Una de las creencias más antiguas arraigada en el folclore y la intuición humana es la idea de que los perros, guardianes leales de nuestro lado, pueden vislumbrar más allá de nuestra realidad tangible y detectar la presencia de lo paranormal. Esta creencia, envuelta en el manto de lo misterioso, ha perdurado a lo largo de las culturas, susurrando historias de perros que parecen interactuar con lo invisible y lo inexplicable. La percepción aguda de los perros, su agudizado sentido del olfato y su capacidad para captar sutiles cambios en el entorno han alimentado esta creencia ancestral. Se dice que, en las horas nocturnas, cuando las sombras que emergen de la oscuridad danzan,
los perros pueden reaccionar de maneras enigmáticas, como si estuvieran interactuando con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. ¿Es acaso la mirada intensa de un perro hacia el vacío un reflejo de su conexión con el más allá, o simplemente una manifestación de su aguda sensibilidad a estímulos imperceptibles para nosotros? ¿Los gruñidos en la oscuridad son señales de una percepción paranormal, o meramente respuestas a sonidos inaudibles para nuestros oídos humanos? En este reino donde lo visible y lo invisible, la creencia en que los perros pueden ver fantasmas y eventos paranormales persiste como un susurro en las sombras de la experiencia humana. Aunque la ciencia no ha corroborado estas afirmaciones, la conexión íntima entre los perros y sus dueños ha alimentado el enigma, dejando la puerta entreabierta a la posibilidad de que, en ocasiones, nuestros leales compañeros puedan vislumbrar lo que permanece invisible para nosotros. Se han realizado distintos experimentos sobre el tema. Un ejemplo aparece en un libro de Colin Wilson llamado Misterios, una investigación sobre lo oculto, lo paranormal y lo sobrenatural. En él se narra una experiencia de Robert Morris, un conocido psicólogo e investigador de temas paranormales americano y que ha utilizado animales en alguno de sus estudios. Robert Morris llevó a una casa en Kentucky en la que se creía había fantasmas o actividad paranormal un perro, un gato, una serpiente de cascabel y una rata. Los dejó en una habitación en la que habían ocurrido muertes violentas. El perro, el gato y la serpiente se mostraron agresivos o asustados y actuaron raro. El perro erizó su pelo ante la visión del fantasma o lo que fuera, agachó sus orejas, ladró y escapó de la habitación sin querer volver. La serpiente adoptó la posición de ataque. El único animal que no reaccionó fue la rata, pero los otros tres parecían detectar presencias sin lugar a dudas. Por otro lado, para confirmar esto se colocó a los mismos animales en un espacio donde no había ninguna presencia ajena, y el desenvolvimiento de ellos fue natural y sin nada extraño, lo que llevó a confirmar al experto que los animales son capaces de detectar cuando algo anormal se presenta en un determinado lugar. Según la creencia, los perros tienen un sexto sentido más desarrollado, ya que ellos logran que se detecten energías de las almas en pena o alguna presencia de actividad paranormal. Además, lo que se puede revelar en las mascotas es muy palpable y bien gráfico, ya que se les eriza el lomo, jadean, ladran y en muchas ocasiones se inquietan cuando hay cambios de luz de manera intempestiva, basado en que su sistema de visión solo distingue el blanco y negro. Sin duda, un misterio que deja una ventana abierta a un sinfín de teorías y especulaciones. Puesto número 1. Desentrañando el enigma de la parálisis del sueño. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo mientras intentas despertar de un sueño? No puedes moverte ni hablar, aunque estás completamente consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Si es así, es posible que hayas experimentado la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una experiencia aterradora que afecta a millones de personas en todo el mundo. Durante la parálisis del sueño, el cuerpo está temporalmente paralizado y el individuo no puede moverse ni hablar. Esta aterradora experiencia puede durar unos pocos segundos o varios minutos y puede ocurrir en cualquier momento durante el sueño. Hay diferentes explicaciones dadas por personas de todo el mundo. Sin embargo, las personas en muchos países, incluyendo África Oriental, China, México y los Estados Unidos, creen que las brujas, los demonios u otras criaturas sobrenaturales causan la enfermedad. Incluso dicen que estas criaturas demónicas se sientan en tu pecho o tratan de tener relaciones sexuales contigo. ¿Pero es cierto que la parálisis del sueño podría estar relacionada a ataques de demonios mientras duermes? Según las creencias de la parálisis del sueño en la antigüedad, tiene mucho más que ver con lo que se piensa científica y clínicamente. La parálisis del sueño en la antigüedad era atribuida a diversos fenómenos paranormales, tales como súcubos e íncubos, los cuales tuvieron sus orígenes desde la creación del mundo, ya que estos se convirtieron en demonios para seducir y torturar a los hombres y de esa forma castigar la generación de Dios. Es muy posible que conozcas el llamativo cuadro del artista Heinrich Füssli, titulado La pesadilla. En él puedes ver a una mujer dormida con una criatura antropomorfa sobre su pecho,
con un caballo espectral asomándose por una cortina roja. Ese ser simboliza a un íncubo, cuyo significado, en latín tardío, es pesadilla inducida por un demonio. La versión femenina de dicha entidad sería el súcubo, que tenía su máxima representación en la figura de Lilith. Ella fue, según la tradición mesopotámica y judaica, la primera mujer de Adán, y a quien más tarde se la desterró del jardín del Edén. En los textos hebreos la describen como un demonio nocturno y lascivo que se aparecía en sueños. Por otra parte, existen un sinfín de testimonios sobre la terrorífica aparición muy concreta del hombre del sombrero. Se trata de una curiosa figura que muchos dicen haber visto y lo describen como una silueta humana vestida de negro que se caracteriza por llevar siempre un sombrero. Según cuentan, muchas personas la han visto cuando sufren parálisis del sueño, e incluso sirvió de inspiración al director Wes Craven para crear a Freddy Krueger, pues lo había visto cuando era pequeño. Muchas personas suelen mencionar a este personaje y lo más curioso es que coinciden a la hora de describirlo. Además de ir vestido de oscuro y llevar siempre su sombrero, no tiene rostro y a pesar de ello emite una sensación de que mira fijamente. Una presencia terrible que puebla las pesadillas de aquellos cuyo cerebro ha despertado en mitad de la noche, pero su cuerpo continúa durmiendo. La parálisis del sueño sigue siendo un misterio terrorífico que acecha silenciosamente durante la noche mientras duermes. Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Me sería de gran ayuda tu aporte. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Toxic Man Tops.